Te damos las gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Te damos gracias. Sé que estás aquí, Señor, obrando en favor de los necesitados. Sé que estás obrando en favor de los que se conectan. Y te doy gracias. Sé que estás obrando en favor de tus hijos. Porque tú eres fiel a tus promesas, Padre. Has dicho, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas difíciles, ocultas que no conoces. Tú eres fiel a tus promesas. Has dicho que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le dará respuesta. Y en esta tarde, en esta noche, en este día, te damos gracias. Creemos, somos creyentes. Aleluya. Y te alcanzamos y alcanzamos esas bendiciones. Sí, mi Dios, gracias por esa fe. Aleluya. Mi milagro recibiré, sí, Dios, y sé que transformado yo seré. Maravilloso. Con mi fe, sí, Señor, es la fe. Es la fe, Señor, la que nos da la victoria. Gracias porque esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas gracias por ese milagro, esos milagros creativos en esta noche. Aleluya. Formado yo seré, para la gloria de tu nombre, Señor. Que transformado yo seré. Para gloria de tu nombre, Señor, que transformado yo seré. Para tu gloria, Señor, que transformado yo seré. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en esta preciosa hora. Gloria a Dios. La gracia de nuestro Salvador, Yeshua, el amor del Padre y la unción del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes que me pueden oír, que pueden verme. Gloria a Dios. Les damos saludos desde aquí, la Florida Central, en Estados Unidos de Norteamérica. Le habla su hermano y amigo Francisco Torres, por gracia y llamado de Dios, ministro del Señor. Y aquí el ministerio El Salvador Ungido, nuestro estandarte, el cual representamos, por gracia de Dios. También con mi esposa, que le envía saludos a ustedes. Queremos proceder en esta preciosa noche para ustedes, tarde para nosotros, con la instrucción de las Sagradas Escrituras. Continuamos en el día de hoy. Tenemos un tema nuevo al que estudiamos la semana pasada. Y es en base a una pregunta que le hicieron a nuestro hermano allá, Alex. Y pues queremos a manera de información y de instrucción, pues tratar esa pregunta. Mucha gente son las que se hacen esa pregunta. Inclusive hay gente dentro de las congregaciones que se hacen la pregunta. Y queremos pues hablar sobre ese tema que tiene que ver con lo que Jesús o Yeshua, el ungido, se llevó en la cruz. Se llevó en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y la pregunta que le han hecho a nuestro hermano Alex y le han hecho a mucha gente también que nosotros conocemos es que si el Señor se llevó las enfermedades y se llevó los pecados en la cruz del Calvario,
¿Por qué todavía la gente se sigue enfermando? ¿Por qué todavía hay gente enferma? ¿Por qué todavía hay enfermedades? Y pues vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras sobre este tema, sobre este asunto. Porque está claro en las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a iniciar con las Sagradas Escrituras. Voy a dar unas cuantas citas bíblicas. Y la primera que vamos a establecer como base es el capítulo 53 del profeta Isaías. Si usted lo puede escribir y guardar, ¿verdad?, en sus pertinentes notas. Isaías capítulo 53. Y esta pregunta de donde surge es del verso 4. Del verso 4 del capítulo 53 de Isaías, de ahí es donde sale esta pregunta. Y la Sagrada Escritura nos habla sobre ello. El Espíritu Santo nos ayude a comprender y a entender, porque los que hemos recibido a nuestro Señor, los que hemos recibido a nuestro Salvador, Yeshua, el ungido Salvador, que es lo que quiere decir su nombre, y el título que le dieron, el Señor, Adonai en hebreo, que quiere decir Señor, el Salvador ungido, el Señor que es el Salvador ungido, hizo para nosotros una reconciliación con el Padre, porque nosotros, por causa del pecado que cometió el primer Adán, todos, dice la Biblia, que por cuanto uno pecó, el pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura en Romanos. Entonces, eso nos trajo un problema, y fue que nos alejó de la relación con nuestro Padre. Y ya no el hombre, por causa del pecado, no pudo tener y sostener una relación de hijo y padre. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Yeshua viene a restaurar esa relación, y es restaurada cuando nosotros creemos en Él como Hijo de Dios, que nació de una mujer, se hizo hombre, llegó el tiempo de desarrollar su ministerio y murió en la cruz del Calvario, cargando Dios el pecado de todos nosotros sobre sus hombros, y llevando Él nuestras enfermedades en su cuerpo y clavándolas en la cruz. Cuando nosotros creemos eso, que se ha producido fe por el Espíritu Santo en nuestros corazones, dice la Escritura que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha permitido ser llamados hijos de Dios. Ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Antes de esta decisión y este proceso, nosotros no éramos hijos, nosotros éramos criaturas de Dios. No todos los habitantes de la tierra son hijos de Dios. Necesitamos comprender eso. No todos los habitantes de la faz de la tierra son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Solo los que hemos recibido el plan de la salvación y al Salvador ungido como nuestro Señor, somos hijos de Dios. Eso así lo describe la Sagrada Escritura. Eso está escrito en Primera de Juan, en la primera carta, los 5 capítulos que habla la primera carta, trata el asunto de la revelación de Jesucristo, de Yeshua, y del testimonio de Dios y el testimonio del Espíritu, el testimonio de los hombres y el testimonio de los cielos, referente a quién, a Yeshua. Y por ello nosotros somos constituidos, ¿qué?
hijos de Dios ahora. Entonces, los beneficios para los hijos de Dios no son los mismos beneficios para las criaturas de Dios. Entonces, ahí entonces empezamos a ver que hay una separación. Y la separación de las criaturas y de los hijos. Los hijos son los que tienen los beneficios que conquistó nuestro Salvador Yeshua. Las criaturas solo pueden obtener el beneficio si se arrepienten de sus pecados y aceptan el plan de la salvación y creen en el Salvador ungido, el Señor. Es como único ellos pueden obtener los beneficios. No están descartados, al contrario, por causa de los amigos, por causa de las criaturas de Dios, es que estamos nosotros aquí predicando y enseñando, porque Dios quiere salvarlos a ellos. Dios quiere y está atrayéndolos a Él con cuerdas de amor, porque no quiere que ninguno se pierda. Dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean que salvos. Y cuando dice que sean salvos, está diciendo lo mismo que sean hijos de Dios. Entonces, es como hijos de Dios que obtenemos que los beneficios que ganó nuestro Salvador cuando fue crucificado en el Gólgota, en el lugar del cráneo de la calavera. Entonces, por ello bendecimos a Dios y damos gracias al Señor, pero queremos que ustedes comprendan desde el comienzo de las Sagradas Escrituras cuál ha sido el plan de Dios y a dónde estamos, porque es que hay gente que no tiene los beneficios de Dios y porque habemos otros que podemos disfrutar de los beneficios de Dios. Y esto se debe a que unos no son hijos y otros somos hijos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que vino a buscar favor ante el Señor cuando Él estaba sentado con los discípulos? Y aquella mujer le rogaba al Señor, pero aquella mujer no era del grupo de los discípulos que andaban con el Maestro. Y aquella mujer le insistió al Señor, y el Señor le dijo que el pan de los hijos no se le podía dar a los perrillos. Entonces aquello trajo controversia, pero aquella mujer tuvo una fe admirable, porque aún recibiendo aquel tipo de expresión del Señor, cuando la comparó con una perra, ella dijo: aún los perros comen de la mesa de sus amos. Y no le refutó la palabra, mas se mantuvo humilde y sincera delante del Señor y consiguió que el favor del Salvador. Entonces, pero allí quedó algo bien claro cuando el Señor dijo: no está bien que lo de los hijos se lo echemos a los perrillos. Entonces, él sigue la misma postura. Las cosas de Dios no se le pueden dar a los que no son hijos de Dios. También el Señor en una ocasión, creo que Pedro es el que escribió sobre eso, dice que no se le pueden echar las perlas a los cerdos. No se le puede echar las perlas a los cerdos, haciendo una comparación de lo que tiene valor, de lo que es valioso en lo espiritual. No se le puede dar a aquellos que son carnales y que no lo aprovechan, sino que lo pisotean, porque lo que estaba hablando sobre eso era de una instrucción espiritual. No tenía que ver nada de una comparación de animales ni de cosas por el estilo. Estaba hablando de una verdad espiritual, trayéndola con unos ejemplos que la gente conocía. Por eso el Señor les hablaba con parábolas, para traer una enseñanza espiritual con ejemplos de lo que ellos conocían, material y físico. Entonces, somos los hijos los que somos beneficiados. Somos los hijos los que tenemos que acceso al trono de la gracia. Somos los hijos los que tenemos comunión con el Padre
comunión con el Hijo y comunión con el Santo Espíritu. Somos los hijos, los que tenemos la presencia del Santo Espíritu en nosotros y con nosotros. Entonces, somos nosotros los que hemos encontrado el reino de Dios, porque lo buscamos, y cuando encontramos el reino de Dios, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, si ya nosotros encontramos el reino de Dios y tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y el Santo Espíritu, ¿qué es lo que dice? Que entonces todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Entonces, estudiamos la semana pasada la fe. Entonces, la fe hay que ponerla a accionar para que todas estas cosas que habló el Señor, que van a ser añadidas, lleguen a nosotros y podamos nosotros hacer uso de ellas para la gloria de Dios, para el bienestar de la familia, pero también del progreso de la iglesia sobre la faz de la tierra antes que seamos levantados de aquí. Entonces vamos al verso que le di, capítulo 53 de Isaías, profeta mayor. Voy a repetir lo que le dije hace un tiempo del profeta mayor. Cuando se le determina profeta mayor o profeta menor, no quiere decir que estaban en diferentes niveles, de que uno era más cercano a Dios o tenía más poder de Dios, o que el otro tenía menos de Dios. No está hablando sobre eso, y tampoco está hablando de que de que es mayor porque hay que respetarlo más que el que es un profeta menor. No tiene que ver nada con eso. Esos son términos que se aplicaron cuando hicieron el conjunto de los libros que forman la Biblia. Cuando hicieron las diferentes versiones de Biblia, pues entonces le empezaron a poner esos títulos de profetas mayores, profetas menores. Pero si usted mira a la Biblia de Jerusalén, en ningún momento se le llama profetas mayores ni menores. Se le llaman los profetas primeros y los profetas postreros. En ningún momento se da la ocasión a pensar de que unos son mayores que el otro, porque eso ha traído, lamentablemente eso ha traído en ciertos grupos a un tipo de práctica de que entienden de que por causa de que son profetas y tienen algunos dones, pueden ser llamados profetas mayores, y otros que no tienen pues tantos dones, pues no se le pueden llamar profetas mayores, y eso no tiene base bíblica ni fundamento bíblico. Todos aquí estamos al mismo nivel delante de Dios. Aquí el único grande, dice la Escritura, que es Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el grande. Nosotros, todos los demás, estamos en el cuerpo como miembros. No habla de ninguno que sobresalga más que el otro. Sí habla que los miembros tienen diferentes funciones, pero aquí la cabeza, aquí el grande, es Jesucristo. Y nosotros tenemos que mantener eso por los dones que Dios nos dé, en la manera que Dios nos use. Nosotros debemos recordar siempre que aquí el grande, el grande y el que tiene que recibir y a darle la gloria es Yeshua, es el Salvador, es la cabeza de la iglesia. No somos nosotros, no son los profetas, no son los apóstoles, no son los evangelistas, no son los maestros, tampoco son los pastores. ¿Es quién? Es Jesucristo, Yeshua. A Él damos gloria. Amén. Entonces, el verso 4, quiero que vean en sus Biblias. Vean en su Biblia el verso 4 de Isaías 53. Dice: es verdad, leo desde ahora hasta que termine, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu que es Dios. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Cuando dice Él, está escrito con letra mayúscula y se está refiriendo, Isaías está profetizando hacia el futuro. En palabras de sabiduría está diciendo que vendría uno que era ¿quién? El unigénito Hijo de Dios, Yeshua. Y dice:
Él mismo llevó. Entonces, Él estaba estableciendo de que por causa del sacrificio que iba a llevarse a cabo, iba a suceder esto. Entonces dice, Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado, humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. La versión de ustedes a lo mejor dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando y refiriéndose a lo mismo. Pero entonces, aquí está diciendo que Él llevó las enfermedades. También dice que Él llevó nuestros pecados. Yeshua nunca pecó. Dios puso en Él el pecado de toda la humanidad, para que allí Él fuese muerto, porque estaba establecido que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces Él murió cargando nuestras enfermedades, cargando nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que morir por causa del pecado y no tengamos que padecer por causa de la enfermedad. Entonces nos dio que vida eterna, pero también nos dio vida abundante. Eso es lo que quiere decir vida abundante. Entonces, esto no quiere decir que cuando Yeshua murió en el Gólgota quitó las enfermedades del mundo, ni tampoco quiere decir que quitó el pecado del mundo y lo desapareció. Eso no es lo que está diciendo el profeta, que es lo que la mayoría de la gente ha malinterpretado, porque como dice llevó, y está poniéndolo en un tiempo pasado. Observe que Isaías dijo, Él llevó, refiriéndose a un acto que quedaba en el pasado. Y cuando Isaías lo dijo, todavía no había ni siquiera nacido el Señor. Al contrario, faltaban como 600 años para Jesucristo nacer, cuando Él lo profetizó. ¿Pero por qué? Porque esto no estaba estableciendo de que iba a desaparecer la enfermedad o que iba a desaparecer el pecado. Eso no es lo que quiso decir Dios a través de la boca de Isaías. Lo que estaba haciendo énfasis era a el acto del sacrificio y lo que iba a ocurrir una vez que fuese el Cordero de Dios sacrificado allí, que el hombre y la mujer que andaba en un estado de pecado iba a poder ser restaurado a la comunión con Dios que tenía al principio, y en esa comunión quedaba libre de la condenación del pecado y quedaba libre del azote de la enfermedad. Entonces, no estaba diciendo de que no iba a haber más enfermedad y que tampoco iba a haber más pecado, porque si ustedes ven a nuestros alrededores, la gente anda en pecado. Si usted mira a nuestro alrededor, la gente está enferma. Entonces, no se llevó el pecado, no se llevó las enfermedades. Solamente esto pasa cuando la persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, de ese individuo que confiesa a Cristo, pues ya le llevó los pecados son arrancados, dice la Escritura, que son borrados y que son echados a la profundidad de la mar, y dice la Escritura que el Señor no tiene nunca más memoria de esos pecados. Entonces los quitó, ¿ven? En una forma muy diferente a lo que parece que dice, o lo que parece que dijo Isaías. No es como la gente lo ha malinterpretado. Sí desaparece el pecado cuando el individuo se arrepiente del pecado, confesando a Jesucristo como su Salvador personal. Ahí es que desaparece el pecado. Ahí es que ya no hay pecado. ¿Por qué?
porque el estado de pecado de esa persona ya cambió. Ahora es un estado de restauración, como le dijo el Señor a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, el nuevo nacimiento implica la confesión de pecados, el arrepentimiento y a recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador. A partir de ese proceder que el individuo hace por causa del Espíritu Santo que lo convence y crea la palabra que se le predicó, a partir de ese momento el estado de pecado cambia. Entonces ahora se impone en nosotros un estado de justicia que el Señor conquistó. La justicia que tenía nuestro Señor al morir en la cruz se nos pasó a nosotros cuando lo recibimos. Entonces ahora somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así está escrito en Romanos también. Entonces somos justificados por la fe. Tenemos justicia de Dios. Entonces ya el estado de pecado pasó. Somos ahora ¿qué? Nueva criatura. Como nueva criatura ya no hay un estado de pecado en nosotros. Sí hay pecado que se comete, se sigue cometiendo pecado involuntariamente porque estamos en un cuerpo todavía pecaminoso. Este cuerpo, por eso es que este cuerpo no puede ver la gloria de Dios hasta que no sea transformado, porque tenemos todavía en nuestra carne ese germen del pecado, pero de nuestro espíritu ya fue arrancado. Entonces nosotros ahora tenemos que un camino a santidad, porque el Espíritu Santo nos lleva a santificación, nos lleva separándonos del mundo, del pecado, y la santidad es progresiva. Esto es un asunto que va creciendo y creciendo mientras más nos vamos dando a Dios, pero la justicia fue instantánea, aplicada en nosotros, así como la fe fue aplicada a nosotros, así como el Espíritu Santo nos ha sido dado, pues así se nos dio las arras del Espíritu. Entonces ahora somos, en lo espiritual, somos restaurados, somos regenerados, somos reconciliados y somos transformados para la gloria de Dios. Entonces ahora nosotros estamos en posición de que de tener los beneficios que obtuvo Cristo por nosotros al morir en la cruz, que tenemos salvación del alma y tenemos salud del cuerpo. Pero esto es un asunto que hay que